Bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Este podcast, un ministerio de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. Hemos venido con este podcast para darles respuestas a sus preguntas bíblicas y sobre otros temas. Estamos aquí en un experto responde muy interesante. Bienvenidos. Hola, Marina. Muy interesante, Yanita. Sabes, el tema que vamos a tratar hoy, tenemos unos invitados aquí con nosotros que nos van a ayudar a entender este tema, y es más bien una problemática. Pero antes de mencionar el tema que vamos a tratar, quiero darles la bienvenida a nuestro podcast. Aquí está la respuesta, al pastor Montero y a la licenciada Carmen Sosa, que es psicóloga clínica y terapeuta familiar. ¿Quiénes son esposos son también? Son esposos. Así que qué bendición tener una pareja aquí que pueda aportarnos, que pueda educarnos en este tema. Y este tema que vamos a tratar hoy es una de las industrias más lucrativas. Wow. Más lucrativas. Y podemos decir, ¿cómo tocar un tema de una industria tan lucrativa en algo de la iglesia? En un podcast que es de la iglesia, porque este podcast pertenece a la Iglesia Adventista. El tema de la pornografía. Sí. Es un tema que es hasta un tema tabú, un tema que se habla poco en la iglesia porque creemos que eso no pasa. Y es un tema, como vivimos en una sociedad hipersexualizada, pues es un tema que hasta ya se ha hecho común, que no pasa nada. Podríamos decir, entonces, que esta situación de la pornografía es algo inofensivo, ¿o realmente es algo perjudicial para el ser humano? Bueno, gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Mira, nada que intervenga en el desempeño del ser humano, especialmente en esta área tan importante como es el área sexual, es algo inofensivo. Es decir, no podemos hablar de algo inofensivo, algo inocuo, algo que de hecho marca nuestro desempeño en lo que tiene que ver con la relación más sagrada que tenemos, que es la relación de pareja. Y entonces quizás es importante entender que cuando Dios crea al hombre, uno de los privilegios que le entrega es la sexualidad. Y de hecho Dios manda al hombre a tener sexo. Es uno de los primeros mandatos. Le dice, reprodúzcanse, llenen la tierra. Es decir, el mismo creador le dice, les estoy dando este privilegio a ustedes. Un privilegio biológico, como también lo es el privilegio de la alimentación. Ambos privilegios traen consigo un placer. Cuando usted come, usted siente un placer. Cuando usted tiene una intimidad sexual, también siente placer. ¿Cuál ha sido la labor del diablo o del enemigo en el proceso histórico? A raíz del pecado, desvirtuar precisamente estos dos elementos, estos dos regalos de Dios, y hacer estos dos elementos centro del individuo para que ese placer se convierta en algo nocivo y destructivo para su vida. Entonces ahí es donde entramos. Desde la perspectiva suya, ¿qué efecto podría tener en una persona? La respuesta de que no es inofensiva. Exacto. No es inofensiva porque desvirtúa la sexualidad. Y la desvirtúa porque la presenta de una manera grotesca, con el único objetivo de tener placer y satisfacer las pasiones más bajas del ser humano. Entonces, obviamente, no puede ser inofensiva una práctica que cosifica o trata como un objeto de placer sin ningún tipo de conexión emocional a otra persona. No puede ser inofensiva una práctica sexual en la que el único interés es mostrar que la sexualidad, mientras más burda y vulgar es, pues es mejor. Entonces, no lo es porque crea un modelo también. Entonces, si tú me estás enseñando esa práctica como un modelo a reproducir en la sexualidad, y es una práctica donde la mujer lo único que hace es satisfacer los instintos más bajos del hombre, y el hombre utilizar a la mujer como un objeto sexual, entonces no puede ser inofensiva. En pocas palabras, por un lado, el hombre se convierte en alguien que está tomando a la mujer como un objeto, y la mujer se convierte en un objeto, digamos... ¿En una cosa? En una cosa que simplemente es usada para un objetivo y simplemente te desplazo después de alcanzarlo. Exacto. Entonces no hay una conexión emocional allí. Bien, hay muchas personas que dicen,
Es que ellos están romantizándolo todo. Pero existen estudios científicos, estudios ya avalados que muestran efectos en la mente y en el cuerpo de una persona que consume este material pornográfico. Sí. Sabes que uno de los elementos que la sociedad, con los cuales la sociedad puede intervenir o la sociedad puede cambiar el pensamiento, es que cuando algo surge y se establece, como es el asunto de la industria pornográfica, la única manera de tú combatirlo es llevando a la gente a un nivel de concienciación. Y eso se va dando precisamente a través de estudios. En el año 2017, no recuerdo el nombre del escritor, salió un libro publicado, se llama El sexo en el cerebro. Este señor vivió hasta más o menos 2020, 2023, y ahí todavía en videos tú puedes encontrar muchos elementos donde él se pronuncia. Y lo que allí salió es extraordinario. Cómo el cerebro es transformado por las adicciones. Y por ejemplo, allí tú puedes ver algunas imágenes de un cerebro en su estado normal, estado de un adicto de heroína, que es una de las drogas más fuertes que hay, y de un adicto al sexo. Cuando tú ves el cerebro del adicto a la heroína, tiene daños que eso se evidencia rápidamente. Pero el del adicto a la pornografía, el daño es mucho mayor que el del adicto a la heroína. Es decir, eso es aparte de lo que mi esposa puede hablar en torno a lo que tiene que ver con lo social, en torno a lo que tiene que ver con la parte emocional en la relación. Es decir, hay una serie de, aparte de lo que tiene que ver con la corteza cerebral, cómo eso se descompone, y ese centro de placer que tiene el ser humano aquí, entonces pierde el control sobre eso y toda su interacción también cambia. Un elemento más en estudios. La tendencia que tiene el individuo que ve pornografía a delinquir y a hacer normal delitos sexuales. Es decir, va perdiendo el control, el autocontrol, y entonces va normalizando cosas que es como cuando tú vas usando drogas, que cada vez quiero una más fuerte. Hoy comienzo, por ejemplo, viendo una muchacha semidesnuda. Mañana quiero ver algo mucho más fuerte, después bestialismo, después pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, interesante es que si solo tenemos que entrar a ChatGPT, a Google, y las estadísticas están ahí. Cada día se consumen o se abren más de 700,000 páginas de pornografía. En la pandemia el consumo de pornografía se triplicó. Se triplicó, y hubo un momento en el que Facebook se cayó, e Instagram, hubo un día que pasó eso, y ese día hubo un consumo de pornografía superior a todo lo que había existido en la historia. Entonces, cada vez hay más páginas, más formas de consumir pornografía de manera más fácil y menos costosa, lo que nos dice que el incremento del consumo de pornografía, inclusive, señores, en la iglesia. Inclusive en la iglesia, las estadísticas nos dicen que hay un porcentaje muy alto de hombres y mujeres que luchan con la pornografía siendo cristianos. No me estoy refiriendo a ninguna iglesia específica, en el nivel de creyentes que están luchando con la pornografía, y basta con hacer simposios sobre el tema de la sexualidad y ver la cantidad de muchachos que se acercan. Muchachos jóvenes de 20, de 19, de 17. Wow. Hombres también casados que están luchando con la pornografía. Entonces, las estadísticas se quedan cortas a la realidad, porque eso es lo que se reporta. Exacto. Pero ¿cuánto hay que no se reporta? Entonces, es un problema serio que tenemos que hablarlo y psicoeducar a los hermanos y a los visitantes de que esto no es inofensivo, señora. Hay que prestarle atención a esto. Y algo muy importante también a destacar es que ella no respeta edades. No. El consumo de la pornografía puede iniciar desde los 10, 11 años. Sí. O sea, y cada día hay acceso fácil para un niño. Estadísticamente, en España, o sea, en el área de Europa, se está iniciando el consumo de pornografía entre los 10 y 11 años. Y 11 años de edad. Y personas de 35, 40, 50 también. Y de hecho, hasta las personas que pasan de 60 años se están haciendo cada vez más adictos a la pornografía. Quiero dar una información. Por ejemplo, nuestros chicos que usan Roblox es una página de videojuegos, y no sé si Minecraft, hay otros que han sido mencionados, que
tienen grupos donde los chicos se conectan y eso está lleno de pedófilos y pornografía. Y nuestros muchachos entran ahí desde los 9 años. Están entrando a esas páginas, obvio, no entran a buscar eso, pero se encuentran con eso. Cada vez es más fácil que en un clic una página te redirija a una página pornográfica. Entonces, las estadísticas van a ir creciendo. Los mismos depredadores sexuales usan este tipo, ese medio. Este medio para enganchar. Y dicen, no, es que estoy hablando... ¿Qué tú sabes con quién estás hablando si tú no le ves la cara? De hecho, quiero enfatizar algo. Mientras más temprano es el consumo de pornografía, más fácil es que la adicción se dé. Que la adicción se dé y que el enganche de nuestros chicos se dé. ¿Qué pasa? Cuando los muchachos empiezan este consumo temprano de pornografía, ellos crecen con una idea de la sexualidad, no solo distorsionada, sino desvirtuada. Y empiezan muy temprano a practicar actos sexuales porque ya están siendo estimulados sexualmente con el consumo de pornografía. Claro. Bien serio. Y hemos visto testimonios de muchas personas que han hablado del efecto que tuvo la pornografía en su vida. Yo le mencionaba a Yana de un documental que vi de Ted Bundy, que él dice que él tuvo un encuentro, fue accidental, porque un vecino suyo se estaba mudando, había unas cajas de mudanza y él esculcó en las cajas y había unas revistas. Entonces él dice, lo que yo soy ahora, eso tuvo efecto en mí. Claro, él lo confiesa, él lo dice. Eso tuvo un efecto en mí. Entonces, no podemos decir que eso es inofensivo, que eso no tiene un efecto, que eso no cambia a las personas. Una cantante también que tú me mencionabas. Billie Eilish. Que también mencionó que el haber tenido un encuentro con la pornografía a los 11 años cambió su vida. Ya se hizo adicta a la pornografía y eso cambió todo su approach hacia la sexualidad. Es que te modifica el cerebro. Exacto. Mira, todo lo que genera placer corre el riesgo de convertirse en adicción. Todo lo que te genera placer, porque el placer es adictivo, es bueno. O sea, ¿qué es lo que pasa por qué la pornografía es tan adictiva? Porque cuando la persona la consume hay como una liberación de dopamina intensa a nivel biológico. O sea, tu cerebro genera un nivel de dopamina tan intenso que te produce un placer tan grande que para tú poder volver a conseguir ese mismo nivel de placer necesita consumir más. Y algo más fuerte todavía. Más fuerte. Por esto, quien se nutre de la pornografía va queriendo cada vez tener pornografía más dura, más explícita, más excitante, y eso no se queda con lo que vi al principio. Te lleva a ver otras cosas, como decía mi esposo, bestialismo, pedofilia, otro tipo de necrofilia, sadismo y masoquismo. O sea, te lleva a unos niveles que nos vuelven monstruos, nos de alguna manera quita esa sensibilidad de inocencia en el ser humano. De hecho, es importante ahora que destacas ese punto. La Biblia habla mucho de la pureza sexual. Es decir, Dios sabía que para que fuese un deleite de verdad debía ser también sagrado. Entonces Dios trata de cuidar eso. Un elemento más, cuando tú presentas el proceso, fíjense que en el caso suyo mencionaba la revista. Esa es el primer encuentro. Ese es como el nivel 1 para ser instruido o guiado hacia o inducido a ese camino. Pero después viene lo que regularmente vemos en las páginas sexuales, ¿verdad? Solamente una página el año pasado se dice que tuvo más de 5 billones de visitas. Se habla de más de 517 millones de vidas consumidas viendo pornografía en una sola página el año pasado. Es terrible. Horrible. Una sola página. Entonces, pero ahora estamos en el nivel 3. ¿Cuál es el nivel 3? Bueno, el enemigo es bien muy sabio. Estamos con OnlyFans. Ahora no es simplemente que yo veo algo allí. Y mucho fetichismo. Los pies. Ahora se personaliza. Yo respondo, yo hablo contigo, yo interactúo contigo. Y entonces ahora yo te pago. Es una prostitución. Hay damas que entienden. Disfrazadas. Yo te estoy pagando para que me enseñes, para que me digas, para que. Entonces, y aparte de eso, hay detrás de eso hasta una falsedad, porque hay una persona que se dedica a eso que confesó
que puso 2 asistentes. Lo que hizo fue que grabó el trabajo porque veía que no daba abasto. Puso 2 asistentes para que respondieran y grabó el trabajo de 2 semanas. Y entonces esas 2 asistentes, las personas se comunicaban y ella le decía así, esto, aquello. Creía que estaba hablando con ella y ella dice que cuatriplicó sus ganancias en asuntos de un mes con esa metodología. Entonces, todo esto, usted lo ve desde la perspectiva divina y usted se pregunta, ¿cómo verá Dios eso? ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, ¿hacia dónde nos estamos guiando? ¿Por dónde estamos caminando? Cuando yo veo una mujer, ¿qué estoy viendo? Cuando la mujer ve a un hombre, ¿qué está viendo? Bueno, Dios dice que es un ser creado a su imagen y semejanza. Él puso ahí su santidad, Él puso ahí a su espíritu. Por lo tanto, hay algo ahí que debe ser preservado, conservado y mantenido puro para gloria de Dios. El enemigo ha querido desvirtuar todos los regalos que el Señor nos dio. Claro. Definitivamente. Claro. Hay personas que... Hay un mito que por ahí lo leí en la revista Adventista, que hablaba de que muchas personas se acercan a la pornografía porque tienen la idea de que el conocer de pornografía, el saber, van a adquirir conocimiento sobre sexualidad. Esto... Van por eso y terminan en otra... Mira, esclavizados. La realidad es que la sociedad... La pornografía no es nueva. O sea, tenemos que ser honestos. Ni la perversión sexual tampoco. No, desde que ha existido la humanidad, desde que el ser humano pecó, este tipo de perversiones se ha dado. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano siempre necesita un modelo. O sea, alguien que le modele la conducta y el comportamiento sexual. Dios obviamente estableció un modelo en su palabra para una sexualidad placentera, disfrutable y que no denigre al ser humano. Sin embargo, el tema de muchos, inclusive terapeutas sexuales, consejeros, recomendando la pornografía porque lo han hecho, lamentable. Digo lamentable porque creo que los males son 3 veces más que los bienes que se puede conseguir del consumo de pornografía. Ni siquiera como forma educativa. ¿Por qué? Porque lo que muestra la pornografía es una cosificación. O sea, lo que le está enseñando a nuestros muchachos, y digo nuestros muchachos porque son la parte más vulnerable al iniciarse en el tema de la sexualidad y aprender cómo un hombre y una mujer se encuentran en el aspecto sexual, les está enseñando, lo único que importa es el placer. Lo único que importa es mi placer personal, propio, sin importar que a la otra persona le duela, le moleste, cómo le estoy tratando, sin importar si la otra persona no quiere, no está de acuerdo. De hecho, las sociedades, mientras más se consumen pornografía, más delitos, como decía mi esposo, sexuales se ven, porque de alguna manera la falta de autocontrol te va llevando a no esperar para nada. En el cerebro hay una parte que se llama el centro de recompensa, aquí ubicado entre el hipotálamo y esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Ese centro de recompensa me hace a mí querer tener una recompensa rápida cuando yo estoy frente a un placer. La pornografía provee ese centro de recompensa rápido. Y lo más terrible es que esa mala educación que te dice que el pene tiene 1 centímetro X. Exacto. Y que tu valor tiene que ver con mentira. Eso. O sea, tu valor que si de tú hombre, tienes 1 centímetro, que tú para ser un hombre de verdad, tú tienes que tener un pene de tal centímetro. Y la mujer tales medidas. Una vagina de tal manera que tiene que estar lubricada siempre. Tú tienes que tener un cuerpo de tal manera y que solo con esos estereotipos tú vas a conseguir un placer sexual máximo. Y eso es una desvirtuación. Entonces, como te decía, a la hora de educar, tú dices, bueno, yo voy a aprender de sexualidad viendo pornografía, pero ¿qué vas a aprender? Exacto. ¿Qué es lo que vas a aprender? Te está educando, pero es mal formando. Mal formando porque todo el cuadro que tú estás recibiendo, toda la información, más que ser más que ayudarte a crecer y a aprender de manera correcta, cuando tú llegas a una relación, tienes que desplazar toda esa basura. Porque en la relación es totalmente opuesto a eso. Va a venir dañado a la relación. Es que es totalmente opuesto a esto. ¿Quién dijo que el valor sexual tuyo tiene que ver con el tamaño de tu miembro viril?
Exacto. ¿Quién ha dicho que la mujer está en el acto sexual simplemente llegó e inmediatamente está lubricando? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que una mujer puede soportar 20 minutos de constante penetración, pam, 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 como lo hacen ahí, que cortan, editan, pegan eso? Entonces, cuando esta pareja que tiene todas esas ideas aquí, llega a la realidad y se da cuenta, pero es que ella no responde a mi atracción como responde a la muchacha. Imagínese. Ella no hace lo que hace aquella, Exacto. no se ve como se ve allá. Daña es decir, todo el cerebro está dañado. Entonces hay que desintoxicar. De esa hecho, mente. señores, en terapia sexual trabajamos con el tema de las fases de la sexualidad. ¿Qué sucede cuando un hombre, que generalmente se da mucho en los hombres, no es que las mujeres no sean consumidoras, lo son, pero en los hombres el consumo es mucho más alto? ¿Qué sucede? Que la mayoría de los hombres, su primera experiencia educativa sexual Fue con un video de pornografía. Entonces, cuando llega al matrimonio o llega a una relación estable, a la parte de la sexualidad, no sabe tener un approach emocional. O sea, no entiende que primero necesitamos trabajar esta parte de la conexión emocional. Obvio, hay 1000 gente que tiene relación sexual sin ningún tipo de conexión porque solo tienen sexo casual. Pero cuando tú tienes una pareja estable y tú quieres tener una relación sexual satisfactoria, tú necesitas tener un tiempo de conexión emocional para que ese encuentro sexual no sea meramente físico. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha visto es, y lo vemos mucho cuando trabajamos la parte de la terapia sexual, es que muchos hombres no saben o tienen distorsionada la capacidad de disfrute sexual porque lamentablemente primero no saben acercarse sexualmente a la pareja, segundo no saben cómo hacer que este disfrute sea más duradero en el aspecto emocional y de conexión emocional, y tercero tienen tendencia, por ejemplo, a la eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El hombre que consume pornografía se va a masturbar, o la mujer. Entonces, si tú te acostumbras a autosatisfacer, se le añade ese pequeño detalle a eso. Wow. A autosatisfacerte sexualmente, cuando tú vas a tener un encuentro sexual con tu pareja, no va a ser tan rápido como lo haces tú solo. Claro. Entonces, vas a tener como la dificultad de no poder encontrar el placer rápido como lo hace solo, y no va a ser tan satisfactorio ese encuentro sexual. En la mujer da igual, o sea, vas a tener dificultad en lograr conectar y tener un buen encuentro sexual, inclusive llegar a un buen orgasmo, porque ya la forma en que tú aprendiste que se hacía y que te acostumbraste a hacerlo no es la forma en que la relación está sexual... distorsionado. O sea, totalmente crea más mal que bien. Totalmente distorsionado. Mencionaba inicialmente la parte de que Dios creó. Exacto. Es la relación íntima de pareja. Exacto. Que es el diseño divino. Y se lo dio como un regalo. Viendo esta cosmovisión y sabiendo nosotros que hay un enemigo que está detrás de todos estos trastornos y quiere desvirtuar algo que es un don de Dios. Vamos a hablar de este tema bíblicamente. Podemos encontrar algunos tópicos, algunos versículos, algunas ideas en la Biblia sobre este tema. Mira, la Biblia señala unos 10 pecados sexuales, más o menos, entre el bestialismo, la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, presenta abusos sexuales, violaciones, todo eso. Deuteronomio 22 te lo presenta. Okay. La palabra que utiliza la Biblia, que de hecho es un problema que tenemos actualmente, especialmente en la iglesia, cuando abordamos Mateo 19, el tema del divorcio, cuando la Biblia habla del divorcio y las razones, el término que utiliza ahí es porneia. Y ese término porneia incluye todos esos pecados sexuales que de hecho también tú lo encuentras en Romanos capítulo 1, que cuando habla de la ira de Dios que cae sobre todos esos pecados. Aquí viene el punto. De esa palabra viene la palabra pornografía. Es decir, que la misma palabra aparece, es decir, un derivante de ella aparece en la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está haciendo énfasis entonces? Mira, todo lo que se sale de aquel aspecto en el cual Dios te dice, mira, de esta manera vas a vivir el acto sexual, está quitando precisamente el pleno deleite y disfrute sano de algo que Dios dio. Mateo 5:28 te habla también
de lo que representa, porque para algunos dicen, no, pero está bien, la pornografía no trae efectos secundarios en el sentido de que no es infidelidad, yo no estoy fallando a mi esposa. Bueno, la palabra de Dios te dice que solamente tú viéndola, la mujer, y codiciándola, ¿verdad qué pasa? Ya pecaste. Por eso es que a pesar de que es tan positivo, es tan bueno, Dios quiere que tú veas y te ha dado el sentido de la vista, y ciertamente el hombre responde por la vista, pero ves a tu esposa. Y que sea ella la que te motive y que sea ella a quien tú respondas. Y entonces Pablo dice, mira, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y aunque esto es bueno, yo no me voy a dejar dominar de nada. Que de hecho no es bueno. Exacto. No, estoy hablando del sexo. Aunque el sexo es bueno, aún de eso yo me voy a dejar dominar. Exacto. Entonces, uno de los elementos que la pornografía le arranca especialmente al joven es esa capacidad de autodominio, que es lo que marca precisamente un sentido de verdadera masculinidad. Satanás sabe, y este es un elemento, mire, la pornografía es más consumida por el hombre. Mucho más consumida por el hombre. Fíjense que las páginas, las actrices porno ganan mucho más que los actores porno. Ahí la mujer sí gana más. Gana mucho más. Pero es que ¿Por qué será? ¿Me voy a entender? Claro. Porque ¿cuál es la víctima al final del día? Nosotros somos la víctima, los pobrecitos somos la víctima. Voy a llorar. Está bien. Bueno, el hecho es que al final del día el consumidor más fuerte por el asunto visual, ¿quién es? El varón. El varón. Sí. Y hay un testimonio que a mí me impactó y fue de una actriz porno. Eso está en YouTube. Está en inglés. Yo no recuerdo el nombre de ella. Pero a mí me sacó las lágrimas. Esa señora era actriz, ex actriz porno. Ganaba mucho dinero haciendo pornografía. Y ella viendo, es decir, en esa búsqueda se sentía vacía. Ella entró primero atraída porque decía, bueno, esto es un mundo bueno, pues voy a ganar dinero por sentir placer. Cuando entró en eso, entonces después se dio cuenta que ella era una víctima. Y aquí es donde viene el punto. Aquí no hay culpables ni inocentes, aquí todos son víctimas. La mujer es víctima, el actor es víctima, el que lo ve es víctima. Solamente, y hasta el que cree que está haciendo dinero con eso es víctima del enemigo, de Satanás, que lo está destruyendo porque lo está inhumanizando. Lo está convirtiendo en una máquina solamente de buscar beneficio material. Y entonces ella cuenta que cuando un día ella comenzó a orar, dice, Señor, sácame de aquí, comenzó a sentirse culpable, a sentir vergüenza. Y este es otro elemento de lo que es de la Biblia y el daño que te causa. Después del pecado, el hombre sintió vergüenza. Y es un sentimiento y culpa, un sentimiento mórbido. Ellos estaban desnudos. Y después que pecaron, ¿qué pasó? Le dio vergüenza sentirse desnudos. Eso es un resultado del pecado. Pero la pornografía consigo trae una vergüenza no contigo hacia otro, sino contigo mismo. Hacia ti mismo. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pues ella comenzó a sentir vergüenza y cuenta ella que se acostó a descansar y el texto, Dios le habló en un texto, y el texto es de Apocalipsis, hablando de una de las 7 iglesias donde Dios dice, porque yo tengo contra ti que toleras a esa mujer que enseña a fornicar. El término porneia. Ella fue a buscar el significado de la palabra, fornicar. Yo estoy enseñando a fornicar a los hombres. ¿Hacia dónde los estoy llevando? Estoy destruyendo hogares, estoy destruyendo familias, estoy destruyendo jóvenes, estoy destruyendo niños, estoy destruyendo el corazón, estoy destruyendo el futuro, estoy destruyendo la mente, estoy destruyendo los hogares. Y esa mujer se entregó al Señor. Y esa mujer es una hija de Dios hoy. Amén. Entonces, al final del día, y aquí es donde yo quiero como ponerle la fresa al pastel. La pregunta es, en este caso, yo como cristiano, cuando consumo eso, ¿qué es lo que estoy apoyando? Porque yo estoy apoyando cuando entro ahí. Una industria que incluso hay que está niños destruyendo. Detrás de eso. Que está destruyendo. ¿Cómo esto, cómo esto daña tu espiritualidad? ¿Cómo daña esa capacidad de sentirte en paz con Dios, con la esposa o el esposo, y con el contigo mismo? Porque no hay forma de que te sientes frente a tu computador y a tu televisor o cualquier aparato y consumas este tipo de contenido y tú sientas que tú lo estás haciendo bien. O
sea, hay algo en lo que tú estás consumiendo que te hace saber o que te hace sentir esto no está bien. De hecho, muchos hogares se han roto por el consumo de pornografía porque por la uno de adicción. los dos se siente que le han sido infiel. Y también porque la adicción hace que uno de los dos no quiera siquiera, no sienta excitación sexual a menos que consuma pornografía. Sí, ¿Qué ha exacto. pasado? Entonces, hay un daño espiritual. Daño Hay un social, daño emocional. emocional y biológico y neuronal y hay un daño social, familiar. Entonces, no puede ser inofensivo. Pero ya que usted menciona esto, Exacto, lo de los esposos. los esposos, o igual un Y hijo, esposas. o un hijo, o un familiar, ¿qué hacer? Si yo descubro o si yo me doy cuenta. Sobre que, todo las parejas. especialmente en las parejas. No, y también hay madres que no saben qué hacer, padres que no saben qué hacer. Especialmente con los hijos. Con los hijos, porque, o sea, esto es algo real, señores, esto es un tema real, es algo real. Y que está cada vez más permeando nuestra, es decir, está muy cerca de nosotros. Sí. Es decir, yo pienso que quizás ningún problema se resuelve si no se reconoce que el problema está. Eso es lo primero. Es decir, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hijo. En el caso del hijo, quizás es más complicado. Quizás porque es muy difícil que el muchacho o la muchacha venga donde ti a desconfesártelo. Pero hay señales que te dan los muchachos de que están incursionando en eso. Hay formas que nosotros tenemos también para confirmar eso, es decir, con el asunto de las aplicaciones. Ahí voy. Vamos a dividirlo. O sea, si tú identificas que tu pareja está consumiendo pornografía, tienes que confrontarlo. O sea, esa conversación incómoda hay que tenerla. Yo sé que te vas a sentir devastado o devastada y el dolor es justificable y es entendible, pero quedarte callado no lo va a resolver. Tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo. Un deber, mi amor, ahí. Todo pecado que se confiesa pierde poder. Sí, y ahí voy. Pierde poder. Es decir, cuando una pareja, no recuerdo el libro que leímos, Olvidando lo que no puedes perdonar, es el libro. Oh, sí, olvídalo. Sí. Lo que no puedes perdonar. Sí, de Lisa. Ella habla ahí del bien que ocasiona el hecho de que su esposo finalmente dijo, yo te fui infiel. Para él. Porque cuando Dios trabaja este tipo de situaciones, recuerden que como pareja no es simplemente que, por ejemplo, mi esposa, si soy yo el que lo estoy haciendo, reciba ahora la tranquilidad. Es que yo también sea sanado. Claro. Sí. Es que yo ahora, también sea sanado. Hay parejas, hay esposos y esposas que no lo reconocen, que no lo admiten, que no lo aceptan, que tienen una lucha. Nadie entra a una adicción por nada. Las adicciones todas esconden una situación que hay detrás y a veces se necesita ayuda terapéutica para salir de ella. Definitivamente sería la mejor decisión. Es la mejor decisión, ayuda terapéutica. Si usted sabe que tiene un problema con el tema de la pornografía, no espere hasta que su matrimonio se rompa o hasta que su propia vida se destruya. Busque ayuda a tiempo, empiece a leer. Hay un libro que se parece al de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que se llama 12 pasos para adictos a la pornografía y al sexo, que es buenísimo. Y las adicciones se trabajan igual que cualquier adicción. La adicción al tema es una adicción total, no química, pero es una adicción, hace los mismos efectos en el cerebro y hay que trabajarla de la misma manera. Así que busque ayuda. Segundo, si esa persona no quiere buscar ayuda y no quiere reconocer, miren, hay muy poco que hacer, porque ¿qué hacemos con alguien que no quiere buscar ayuda? Orar y esperar a que el Señor obre. Con los chicos, que es la parte que no quiero dejar pasar por alto. Nuestros jóvenes están viendo pornografía. O sea, yo en la iglesia no podemos hacernos. O sea, yo no quiero como que lavarlo. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí. Lamentablemente lo real. están haciendo, lo están consumiendo en un porcentaje muy alto. Y de hecho las relaciones, ¿cómo se llama? Antes del matrimonio. Están prematrimoniales cada vez proliferando cada vez más también. Entonces, si sus niños, cuando hablo de niños, estoy hablando de los 9, vigile lo que está viendo en su tableta, las páginas, busque páginas de restricciones para contenido sexual. Sus adolescentes, que es la parte más difícil, que ya tienen el teléfono, que se van a acostar con el teléfono. Mire,
Ay, Esto es peligro, una peligro. batalla Sí, una que batalla usted no se seria. puede imaginar. Y el que- sexting cada día. que drena, Sí. que si mándame la foto, Sí, que mándame aquello, que te mande este Es un video. peligro grave. Tenemos que cuidar. Yo sé que ese es otro tema, pero nuestros muchachos están metidos en el tema de la pornografía. Pero es importante, Carmen, esto de mencionar, aprovechar este de paréntesis. Un niño de 9 años no necesita un teléfono, señores. No lo necesita. No lo necesita, y menos para irse a dormir. No. Menos para tenerlo a... Ahí donde voy, ¿Qué tú usted es el sabes qué adulto, hace? usted tiene Exacto. que regular el Regular. uso de sus hijos, lo que consumen en internet. Ahora, si ya tu muchacho de 17 o tu niña de 17, de 15, de 12, de Ha caído. 13, ha caído, siéntate y ten una conversación con tu chico o tu chica. O Hay sea, que ayudar. a ver, porque a veces nos desesperamos y le gritamos eso no ayuda. Siéntate. Ponle un video, hay videos en YouTube de cómo el cerebro se daña con la Exacto, pornografía. exacto. Si ellos lo están viendo es porque ya ellos saben. Entonces no le hable como que no saben nada. Ya saben. Búscale estadística, búscale información, búscale ayuda. A veces vas a tener que llevarlo al psicólogo para despegarlo y para que pueda vencer esa falta de control a la hora de Exacto. consumir, esa adicción, porque se vuelve muy adictivo. Entonces, no lo trates como que, ay, está viendo cosas en el teléfono. No son cosas en el teléfono, eso daña la mente de Exacto. nuestros hijos. Y lo esclaviza. Y los esclaviza. Entonces, ayudarlo a salir de esa esclavitud, ni va a ser un camino fácil, ni va a ser rápido, pero necesitan ayuda porque ellos solo no pueden hacerlo. Y obviamente, orar con ellos. Amén. Orar con ellos y ayudarles a ver que esto es un problema no solo emocional y de adicción, sino también un problema espiritual y que el Exacto. enemigo quiere destruir Exacto. sus vidas. Ayudarles a ver que lo que le estamos tratando de enseñar o que por donde los estamos guiando es para que no sean destruidos. Y finalmente hablo a los esposos y esposas. La sexualidad es hermosa y a veces usted dirá, 30 años casado haciendo lo mismo. 40 años. Con la misma 40 sin 50 años. buscar nada que nos estimule. Si lo que usted está buscando que estimula tiene un efecto tan nocivo, entonces no es estimulante. Está haciendo dañando tu relación. Entonces hay muchas formas de reinventar la sexualidad y la relación sin tener que caer en el consumo de la pornografía, porque pudiéramos estar exponiendo a algo que nos haga mucho daño. Claro. Entonces, yo podría enumerar, pero sí ya para finalizar, ¿cómo podemos vencer esta? Podría enumerar algunas cosas que ustedes han dicho durante toda esta conversación, Sí, pero sí. finalmente, ¿cómo podemos vencer? Porque hay una luz al final Imagínate, personas que para nos estén vencer viendo, se están esta adicción. identificando. Por ejemplo, yo podría decir algo que ustedes dijeron, hay que reconocerlo. ¿Qué otras cosas ya para finalizar podemos decir que ayudan a vencer esta adicción? Hay que buscar métodos. Por ejemplo, mi esposa hablaba de los 12 pasos. Ok. Es decir, ya estoy aquí, ok, vamos a ver los métodos. Hay que buscar también actividades que me saquen de ese, es decir, de ese primer paso. Por ejemplo, yo sé que me mandan mensajes por el teléfono, esto, que aquello. Bueno, pues tengo que entrar sin un ojo, pues voy a entrar, pero sin el ojo. Contacto cero con todo lo que sea contenido sexual. Con contenido sexual. Así sea leve. No importa, aún sea leve. Exacto. Aún sea leve. Por ejemplo, hay películas que de forma leve, no, es en una pareja que dice, Ya las películas son bien explícitas. Exacto. Y voy a- Ya cada día son más Voy a explícitas. decir algo. lógicamente. En Sí, las adicciones siempre hay lo que se llama el detonante. sí. Ok. O sea, lo que te dispara al consumo. Si usted está manejando una adicción a la pornografía y hay cosas que lo disparan al consumo, me explico, quedarte solo con el teléfono en la cama, eso te dispara al consumo porque en algún Ok. momento vas a ver una imagen, no te acuestes con el teléfono, Claro. saca la computadora de Sí, tu habitación, exacto. haz ejercicios. Exacto. Eso te ayuda hay, también. Hay personas que le dispara el uso de pornografía porque le acuerda, hasta bañarse. Padre eterno. Hasta bañarse, sí, porque que las adicciones son así. Wow. Cualquier cosa que te conecta Exacto. con eso, El cerebro, ya te el da cerebro. el Lo deseo prende, y el lo prende. estímulo para consumir. Te manda el mensajito al cerebro. Todo identifica, sería la frase correcta. ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son tus detonantes? Un detallito muy importante. Hay un libro que se llama Peligros del Poder, que presenta precisamente los pecados sexuales en los líderes religiosos en los años 80 y 90. Entre ellos el caso famoso de Jimmy Swaggart. Y uno de los elementos que él destaca ahí es rendir cuentas. Oh, sí. Tener un padrino. Es decir, en el libro de los Hechos nosotros vemos ese elemento, no solamente rendir cuentas,
espiritualmente cada hombre debería tener alguien a quien él, es decir, alguien a quien él le sirve de tutor, pero alguien con quien él comparte a su nivel, pero alguien que está por encima de él, alguien que yo le rindo cuentas. Y una de las cosas que, por ejemplo, hacía Billy Graham cuando salía de gira, era que él tenía a alguien, a unas personas que él les rendía cuenta. ¿Dónde estás ahora? ¿Con quién estás? Exacto. ¿Con quién estás? Es decir, ¿estás solo? ¿Qué estás viendo en el televisor? Es decir, eso parece ser. ¿Por qué Una tú tienes, locura. ¿por qué tú Una tienes locura, que estar, sí, como extremo. supervisando mi vida de esa forma? No. Eso Nos cuidamos es la espalda. exacto. Forzarnos a entrar al reino de los cielos. Pero, ¿Qué forzar? pero eso es un esquema de protección, Sí. especialmente reconociendo que todos somos débiles y que todos necesitamos apoyo espiritual. Pablo dijo, el que quiera estar firme. Mire que no caiga. Un punto para ayudar a aquellos que están luchando con este hábito es no solo identificar tus detonantes, sino ocupar ese tiempo que tú dedicabas a la pornografía, ahora a hacer cosas más productivas, como hacer ejercicio, un curso, dedicarte a cosas, por ejemplo, hay algo que funciona mucho, que es mantener las manos y la mente ocupada. Manos y mente ocupada, manos y mente. Por ejemplo, llego de la casa, identifica cuál es el momento del día en donde más tú eres proclive a consumir. Bueno, en la noche, en la madrugada, en la mañana, cuando me quedo solo. Entonces, esa hora del día, ese momento Apago del el día, internet, apago el teléfono. Ocúpalo. Si tienes que apagar todo, si tienes que llamar a alguien para que venga a socorrerte en ese momento, irte a correr para algún lugar, ponerte a hacer un curso en ese mismo horario, porque acuérdate que el cerebro se engancha. Y desenganchar un cerebro que está sobreestimulado con una generación de dopamina tan alta requiere intencionalidad. Exacto. O sea, es que seas intencional, es que te comprometas, insistencia, es que busques ayuda. Estar determinado. Es que haga como José y que salga corriendo. Estar determinado a liberarte. José. Salí corriendo. José es la clave. Finalmente, un detallito más. Tengo un amigo pastor que tenía un caso con una persona precisamente similar y él le decía, mira, no hay ningún problema. Cuando tú lo vayas a hacer, llámame, no importa la hora que fuese. Y lo que él hacía era que tomaba, le decía, ok, me llamaba a las 2 de la mañana, me llamaba a la 1 de la mañana, me llamaba a las 3, yo duraba 5 minutos hablando con él y decía, ahora acuéstate, porque los primeros 5 minutos son los más difíciles. Entonces todo eso tiene que ver con trabajar para cambiar o resetear la mente a un nivel productivo, beneficioso para la persona. Y obvio, conectarte con tu relación con Dios más que nunca, de tal manera que tú encuentres en Dios y en su palabra fortaleza. Vas a reincidir, porque no podemos decir que tú vas a empezar una lucha y que vas a tener la victoria todo el tiempo. Pero si por casualidad en tu intento o en tu lucha por salir de esto pasa, recaes, recuerda que en Dios siempre tenemos la posibilidad de empezar otra vez y de Él darnos fuerza para seguir luchando hasta que ya podamos ser vencedores. Y como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, ¿pero qué? Prosigo. Me olvido de lo que ha quedado y prosigo a la meta. Y el salmista lo dice de una forma hermosa también. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Y yo estaba pensando en otro versículo, de que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos un espíritu de dominio propio. De dominio propio. Porque eso es algo... No es un espíritu de cobardía. No, cobardía. Espíritu de amor, de fe, de poder y de dominio propio. Eso es lo que nos da el Espíritu. O sea, que hay esperanza para aquellos que están... porque pues, es gente que está sufriendo también. Y que hay gente que está luchando, gente que quiere abandonar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, Yagna... Un tema extraordinario. Extraordinario, esperando que sirva para despertar a muchos padres y a muchas personas a ser intencionales y buscar su bienestar, porque al final, como decía, hay un solo que se está beneficiando de destruirnos, ese es el enemigo. Muchísimas gracias, Pastor y Carmen, por estar aquí con nosotros en este tema tan importante, nuestra edición, ¿verdad?, de este podcast, Expertos Responde. Que se repita. Esperamos que estén pronto por aquí con nosotros. Ustedes, gracias. Vamos a estar colocando las redes sociales tanto de Carmen y nosotros aquí para que ustedes puedan anotar. Recuerden que ella también da terapia. Si usted necesita ayuda
ayuda, búsquela. Y en la palabra de Dios también hay mucha ayuda para usted y seamos intencionales. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.